Hola, estimadas pymes, les damos la más cordial bienvenida desde el segmento Pymes del Instituto Nacional de Seguros. El día de hoy les traemos una charla de suma importancia para todos ustedes en conjunto con Unimer, una empresa que está dedicada a hacer estudios de mercado y que el día de hoy nos trae este importante estudio. Ahora vamos a quedar con unas palabras de la señora Daisy Rodríguez, líder del segmento Pymes. Buenos días, doña Daisy. Hola, muy buenos días para todos los empresarios pymes que nos acompañan en esta mañana. Es un privilegio poder tener para ustedes toda esta gama de capacitaciones para impulsar su negocio, para que ustedes tengan nuevas ideas, nuevas herramientas para hacer los cambios que necesiten para seguir creciendo en este año en que seguimos con la pandemia, pero los negocios tienen que reinventarse, tienen que buscar sus rumbos y elementos como los que vamos a ver hoy les van a permitir a ustedes como empresarios ver cuáles son los nuevos rumbos a nivel centroamericano, cuáles son esos comportamientos de consumidor que deben guiar su negocio. Si el consumidor cambió, usted tiene que alertar su negocio, su actividad, su emprendimiento para saber qué piensa el consumidor y cómo debo reorientar mi gestión. La charla de hoy es sumamente importante del consumidor mutante. Tenemos el apoyo de Unimer nuevamente, una empresa de investigación experta a nivel centroamericano que viene hoy a compartir con nosotros. Pero no solo tenemos este programa y esta capacitación, sino que tenemos una serie de charlas que están abiertas para ustedes como empresarios pymes. Recuerden que tenemos abierto nuestro programa para pymes que quieran ser proveedoras del Estado. Todo lo que usted tiene que conocer para efectivamente venderle es una oportunidad de negocio. Aprovechen, conozcan, crezcan y sigan adelante. De parte de Links es nuestro compromiso y un gran placer acompañarlos, poder ser su aliado en esta época de crisis, de pandemia y sobre todo en unión de nuestros aliados como Unimer y otros que nos visitan constantemente, poder ser el apoyo que ustedes como empresarios necesitan para poder continuar efectivamente con su labor de empresarios pymes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y no me queda más que dejarlos con Vivi y con nuestra expositora experta de Unimer. Muchísimas gracias por todo y adelante a aprovechar este gran conocimiento. Muchísimas gracias y bienvenidos. Doña Daisy, muchas gracias de nuevo por ese importante mensaje. Queremos darles igual la cordial bienvenida a todos. Recuerdo que está nuestro link abierto, nuestro chat, perdón, para que puedan dejar sus preguntas, dejarnos cualquier comentario que quieran, ¿verdad? Si pueden también nos dejan sus nombres y para poderles estar contestando. Ahora, sin más, vamos a dejar la compañía de Karina Preus. Ella es publicista, comunicadora y mercadóloga de la Academia Unimer. Ella nos va a traer el día de hoy esta importante charla sobre el consumidor mutante. Espero que, como dijo doña Daisy, la puedan aprovechar y puedan disfrutarla sobre todo. Y buenos días, Karina. Hola, buenos días, Viviana. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haberme permitido estar por acá, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, realmente que nos satisface mucho y nos agrada tener la oportunidad de compartir con ustedes. Con mucho gusto voy a proceder a compartirles la presentación y les cuento un poquito más acerca de este estudio que es el motivo del día de hoy. Bueno, como ya les ha venido adelantando tanto doña Daisy como Viviana, pues lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre nuestro estudio Consumidor Mutante. A lo largo de la presentación les voy a contar cuándo se corrió, cómo lo realizamos, pero para darles un breve antecedente, básicamente lo que hicimos con este estudio fue poder dar contexto de cómo estaba este consumidor ante
ante lo que venía sucediendo, cómo la crisis sanitaria repercutió en temas económicos y cómo esto ha cambiado al consumidor y, por supuesto, cómo lo ha cambiado y cómo ustedes como micro, pequeñas y medianas empresas pueden hacer frente pues a esta nueva situación y a este nuevo consumidor. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer hoy es contarles cómo es ese nuevo consumidor, cómo es este nuevo entorno y darles algunas estrategias a ustedes. Entonces, muchas gracias nuevamente por este espacio y espero que lo que vamos a conversar el día de hoy sea de mucho valor para cada uno de ustedes. Para seguir en esa línea de darles un poquito más de contexto o que ustedes puedan comprender qué es lo que vamos a conversar, básicamente lo que tratamos en Consumidor Mutante es de entender cuál era la genética de ese nuevo consumidor, cómo han sido los cambios que experimentó en comportamientos, en patrones de compra, qué cosas aprendieron, qué comportamientos se aprendieron en la pandemia que se van a mantener y que, por supuesto, esos aprendizajes para nosotros son valiosísimos porque nos permiten entender cómo comunicarnos con ellos y cómo captarlos, ¿verdad? O cómo generar también relación con este nuevo consumidor. A modo de que vayan también contextualizándose aún más, lo que realizamos fue una encuesta a 10.800 centroamericanos vía online. ¿Y por qué es importante decirles esto? Porque son pocas veces a las que se puede tan robusto con opiniones de tantas personas, ¿verdad? Entonces, todavía eso hace más rico que lo que van a aprender el día de hoy, pues representa a un gran segmento de la población centroamericana. Grandes temas que se trataron en este estudio y que vamos a tratar de vislumbrarlos el día de hoy en este ratito que vamos a estar conversando. Bueno, el primero es bienestar y educación y es justamente entender cómo está ese centroamericano, cómo se siente ante esta situación, ¿verdad? Y además no solo cómo se siente, sino cómo le hace frente en temas educativos y también cómo va a seguir manejando pues sus diferentes gastos en específico con esto. Y ahora lo vamos a ver un poco, como les decía. Entendiendo como general, que principalmente es el tema de bienestar, entendiendo un poco cómo se sienten ellos, que van a ir viendo cómo vamos hilando cada tema. También queremos amarrarlo a, como les decía, cómo están estas familias, cómo están laboralmente y cómo están económicamente. Que de hecho ahora cuando vean los temas van a ver que vamos a arrancar por acá contextualizando justamente en estos temas y luego vamos haciendo más integral este perfil. Ya al entenderlo de manera integral, cómo están estas familias, cómo están estos centroamericanos, entonces lo vamos a bajar un poco a lo que tiene que ver con ese consumo, con los canales de compra, que hoy nos vamos a enfocar un poco más en el tema online. Luego vamos a tratar brevemente el tema de consumo futuro próximo y es como entender cómo se van a comportar en los meses más cercanos los centroamericanos. Y aunque no van a ver específicamente el tema, sí podemos tratar, si nos da tiempo, un poco cómo se va a comportar el turismo. ¿En dónde realizamos este estudio? Para que terminen de tenerlo claro, como ya les dije, en todo Centroamérica, en los 6 países, en las 60 principales ciudades. Básicamente lo que hicimos fue tomar las 10 ciudades con mayor peso poblacional en cada país y a esas fue a las que les aplicamos los estudios. Lo realizamos por medio de 3 mediciones, pues evidentemente para poder captar esta muestra tan alta que se realizó. Y básicamente, para que cerremos ya como esta introducción, ¿qué fue lo que hicimos? Entendiendo que evidentemente todo había cambiado, o sea, estábamos en un nuevo entorno, teníamos que entender cómo era este nuevo consumidor. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Siéntanse en la libertad de enviar consultas a lo largo de la presentación, que ya nosotros pues tanto el INS como yo conversamos para que podamos ir haciendo un conversatorio si es necesario, si tienen cualquier pregunta a lo largo de
la presentación, termino de contarles un poquito de la metodología y arrancamos. Entonces, básicamente, como les decía, eran 10,000 centroamericanos, los 6 países, 60 ciudades, 3 mediciones, para que ustedes tengan claro, en cada país hubo 1,800 respuestas por país, si queremos verlo de esa manera, y lo hicimos representativo de la población. Entonces, ahora sí, básicamente lo que van a ver es un estudio súper robusto porque habemos muchas personas detrás de esto, más de 30 profesionales, como lo saben, 6 países, y ya iniciamos con la información. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Entendiendo todo lo que se veía, entendiendo que había un cambio, ¿verdad? Y que era notorio, que lo podíamos palpar, ¿verdad? Entonces, agarramos información que ya teníamos, tomamos información que ya teníamos para traerla y realizar este estudio. Entonces, ¿de dónde tomamos esa información? Y es importante que ustedes tengan este background o este antecedente, porque así ustedes van a poder todavía comprender más lo que realizamos un estudio a inicios, mediados de la pandemia, o sea, inicios, mediados del año pasado, para comenzar a entender un poco lo que estaba pasando. Este estudio nosotros le llamamos el impacto económico y emocional de la pandemia. Y desde ahí ya comenzábamos a ver esas repercusiones iniciales que habían en el mercado centroamericano. Aquí tenemos un ejemplo de 4 de los 6 países donde para inicios, mediados de la pandemia, ya teníamos para Guatemala, El Salvador y Panamá de entre 100,000 personas, poco más de 100,000 personas con contratos suspendidos, a casi 300,000, 273,000. En Costa Rica, parecía que nos salvábamos un poquito, ¿verdad? Porque los números eran un poco más bajos, pero cuando veníamos y hacíamos el análisis de la tasa de desempleo antes del COVID, veíamos que ya la nota no era tan buena, ¿verdad? Básicamente, éramos el país de estos 4 con una tasa más alta de desempleo. Además, ya desde inicios mediados de la pandemia, se estimaba que para finales del año pasado iba a haber una tasa de desempleo para Guatemala, Panamá y Costa Rica del 20 al 25%, solo El Salvador era el que tenía pronósticos más optimistas, ¿verdad? Y esto es algo que ya comenzábamos a ver. Hago un paréntesis acá. Hoy lo que vamos a ver es, evidentemente, sí, hubo una repercusión y vamos a tener los números palpables de lo que ya sabemos. Hay resultados y números no tan alentadores, pero vamos a ir a encontrar esas estrategias y se las vamos a brindar para que podamos hacer frente. Entonces, bueno, básicamente desde inicio, cierro paréntesis, básicamente desde inicio, mediados de la pandemia, ya nosotros pues veíamos algunos pronósticos no tan positivos. Y esto no venía solamente por temas de la pandemia, sino que ya trayendo algunos datos de Costa Rica de años anteriores ya veíamos ciertas repercusiones y ciertas afectaciones y yo sé que para nadie es un secreto. Entonces nada más los voy a mencionar. Desde 2019, y este es un resultado de nuestro estudio Tribus Modernas, el 62% de los hogares indicaba que podía mantenerse con sus ahorros solo un mes o menos. Y ahora van a ver por qué esto es importante, ¿verdad? Pero bueno, desde ahí ya decíamos, ¿tengo ahorros? Sí, pero los ahorros no me duran para tanto tiempo, ¿verdad? Luego, desde 2018, ya casi 3 de cada 10 de los costarricenses afirmaban tener alguna deuda. Entonces vamos aunando a este perfil un poquito complicado en términos económicos. Y cerramos con que desde 2019 ya las tribus modernas, o sea, ya los hogares costarricenses podían accionar más sobre los gastos y sobre los ingresos. ¿Y por qué? ¿Por qué es esta razón? Bueno, porque evidentemente nos estaba costando traer más dinero a nuestros hogares. Entonces, entendiendo este antecedente, vamos a ver hoy 3 grandes temas. ¿Cuál es el estado del poder adquisitivo del centroamericano? ¿Cómo se ha modificado la sensibilidad al precio y los hábitos y medios de compra y consumo? Y luego, ¿qué podemos esperar todos del futuro cercano?
Entonces, sin más, inicio. Y les recuerdo que cualquier consulta, por favor, la comentan en el chat y Viviana me la estará compartiendo. Entonces, ¿cuál es el estado del poder adquisitivo de los centroamericanos? Bueno, lo primero que hicimos para este estudio fue entender cómo estaba en términos laborales Centroamérica antes del COVID. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Que antes del COVID había casi un 50%, teníamos un 47% que tenía un trabajo formal o era asalariado. Además, teníamos un sector importante que es donde muchos de ustedes se encuentran, donde había un 21% que tenía un trabajo informal o trabajaba por su cuenta y un 7% que tenía un negocio personal, ¿verdad? Básicamente tenía una micro, pequeña, mediana empresa. Esto correspondía a un 28%, todo esto en conjunto, a un 28% de los centroamericanos que trabajaban por su cuenta tenían un negocio. ¿Qué fue lo que sucedió con la pandemia? Y esto le sucedió a todos. Básicamente que hubo una reducción importante de su ingreso. Y claro, esto no es un secreto, simplemente es que le pongamos el número pues a lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, tenemos un número no tan alentador de un casi 80% que dice se redujo mi ingreso. O sea, esta situación laboral y esta fuente de ingreso fue afectada y en un casi 80%. Hubo un 17% que no sufrió cambios y un 4% que de manera muy afortunada sí pudo aumentar su ingreso en esta pandemia, ¿verdad? En esta situación que enfrentamos el año. Tal vez aquí algo que no les he comentado y es importante es que el estudio se corrió desde la 4ª semana de septiembre hasta la 2ª semana de octubre, ¿verdad? O sea, para finales del año pasado. ¿Qué es lo importante acá? Que evidentemente esta situación económica y esta afectación que hemos enfrentado en unos cuantos meses no se va a resolver, ¿verdad? Entonces, este sigue siendo el contexto y ahora, como les digo, lo que vamos a ver son herramientas que este estudio nos arrojó para, a pesar de la situación que estamos viviendo, es cómo le hacemos frente, cómo lo afrontamos y cómo procuramos salir adelante todo. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando estamos ante una afectación de este tipo? Comenzamos a buscar soluciones. Entonces, ¿cuál es esa primera solución o cuál podría ser esa primera solución? Bueno, lo primero es que digo, recurro a mis ahorros, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Sí, recurro a mis ahorros, pero resulta que había un 38% de los centroamericanos que cuando inició la pandemia ya no tenía ahorros. Cuando nos vamos a Costa Rica, por un 44%, que bueno, si nos da hacia ese antecedente que yo les mencionaba, que correspondía solo a Costa Rica, que era lo que decían los costarricenses, sí, yo ahorro, perfecto, pero cuando me consultaban para cuánto me duraban esos ahorros, era solamente para un mes o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta solución ya no era tan solución porque cuando nosotros realizamos esta encuesta, de los que sí tenían ahorros cuando inició la pandemia, ya había un 67.5% que decía yo ya los utilicé. Ingresé a la pandemia con ahorros, pero ya no cuento con ellos. Entonces, bueno, evidentemente tengo que seguir buscando soluciones. Tengo que seguir viendo cómo afronto lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo primero o qué es otra de los caminos que siguió el centroamericano? Bueno, lamentablemente tuvo que aumentar sus niveles de deuda. Y si lo llevamos hacia Costa Rica, que desde 2018, casi 3 de cada 10 costarricenses tenían una deuda, bueno, ustedes podrán ver
qué está sucediendo por acá y cómo están aumentando esos niveles de deuda. Ahora bien, como les decía, no veamos todo color de hormiga, tratemos de ir viendo las cosas positivas y de ir viendo cómo afrontamos o dónde hay oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué surgió? Bueno, evidentemente, como hay afectación, tengo que buscar otros caminos. Y uno de esos caminos es que un 53% de los centroamericanos que redujeron sus ingresos comenzaron a realizar algún tipo de emprendimiento. ¿Y por qué les decía yo? Veámoslo de manera positiva, no veamos solo el panorama que es un poquito complejo. Es, bueno, y si bien nos han dicho que hay diferentes MIPYMES que han cerrado en este proceso de pandemia, sí hay MIPYMES que han cerrado, ¿verdad? Pero hay otros negocios que han nacido en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sector MIPYMES sigue estando ahí, sigue siendo fuerte, y ahora van a ver que no es solo eso, sino que además para el centroamericano el comprar productos de micro, pequeños y medianos empresarios es muy valioso. Y ahora lo vamos a ver con más calmita más adelante. ¿Qué otras soluciones o qué otras situaciones o acciones se han tenido que tomar a partir de esto que estamos viviendo? Bueno, estamos dedicando más tiempo a trabajar, los centroamericanos, y esto puede ser por dos razones. Una, porque evidentemente ahora nos cuesta un poquito más traer dinero a los hogares. Otra, porque evidentemente es que aquellos que afortunadamente conservamos nuestro trabajo, pues evidentemente estamos ante un entorno inestable donde dedicamos más tiempo a trabajar si es necesario, ¿verdad? Para mantener ese ingreso. Cari, tenemos una consultita por aquí. Adelante, Vivi, por favor. Sí, te lo agradezco. nos dice Frank Guzmán, aunque la realidad de varios países de Centroamérica es diferente al de Costa Rica, es decir, según el estudio. Pues, a ver, aquí hay varios análisis que nosotros hacíamos. Sí, la realidad de los otros países es diferente, ¿verdad? Y tal vez ahí me devuelvo un poco a los ahorros, donde nosotros a nivel cualitativo hacíamos algunos análisis o masticábamos la información, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con los resultados puros y duros que obtuvimos acá. Cosas que nosotros hacíamos es, bueno, Costa Rica es el que indica que tenían menores ahorros al ingresar a la pandemia. Bueno, esto puede ser uno, porque de pronto podríamos nosotros tener un poquito más de cultura sobre lo que es el ahorro, ¿verdad? Lo que realmente es tener un ahorro, ¿verdad? Que no es ese mes o menos, que por ahí podría estar aumentando. Otras cosas que nosotros decíamos es sí, la realidad es diferente. Aquí hay un tema en el sentido de que este estudio nosotros lo corrimos online, ¿verdad? Y puede ser que las personas que nos respondieron, aunque son representativas de la población en niveles socioeconómicos, son personas que de pronto sí tienen acceso a dispositivos móviles, a internet, ¿verdad? Y entonces eso podría cambiar un poco en el sentido de que sí podría estar agravada la situación en otros de los países centroamericanos. Ahora bien, en la generalidad del estudio, ¿verdad? Y que esto lo hicimos representativo no solo de país, sino de Centroamérica, nos estamos comportando muy similar al resto de nuestros países de la región. Entonces, no sé si esto responde tu pregunta, Frank, creo que es que se llama. Si querés que ahonde un poquito más o no me quedó completamente clara tu duda, por favor, consulta muchísimo más y yo con mucho gusto te respondo. ¿Alguna otra consulta, Vivi? Por ahora tenemos solamente esas consultas. Quería también contarles que ya les adjuntamos el link, ¿verdad? Para que ustedes puedan dejarnos por acá sus correos, ¿verdad? O ingresar al mismo para que llenen una encuesta que tenemos para ustedes. Estamos tratando, ¿verdad? Desde el segmento Pymes, de impulsar a todos ustedes con temas de actualidad, ¿verdad? Que tengan ustedes interés en recibir para nosotros poder buscar programas para darles, ¿verdad? Siempre buscando ese impulso para todos ustedes. Entonces, si pueden, por favor, llenarnos este link. Es una encuesta muy
muy cortita y muy interesante para que todos puedan entrar y llenarla. Y también les recordamos que nos pueden dejar sus correos, ¿verdad? También aquí al chat para estarles enviando el material de la charla. Muchas gracias, Cari. No, muchas gracias a vos, Vivi, por la intervención y la consulta. Y de nuevo, si tienen más preguntas, si quisieras, Fran, que yo ahonde en lo que te comentaba, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, para retomar en esa línea de decisiones, acciones, medidas que se tuvieron que tomar, dado lo que acabamos de ver, entonces, otra de las medidas es que, bueno, hay un 13.5 que han eliminado sus gastos en estudios universitarios, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo estoy reduciendo el número de materias o me salí un cuatrimestre, un semestre, porque evidentemente tengo que resolver, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí hay otras oportunidades, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, si estamos buscando otros esquemas de formación, ¿verdad? Más inmediatos, capacitaciones, etcétera. Además, necesitamos ver cómo resolvemos estos temas de estudio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de pronto puede haber algún negocio por ahí en temas de finanzas, en temas, evidentemente, de capacitación o formación, que bueno, sí, esto es lo que está sucediendo, pero veámoslo también desde el ángulo de oportunidad. ¿Qué otra situación se está presentando? ¿Qué otra decisión? Bueno, lamentablemente un 13% está considerando cambiar a sus hijos de institución de estudio. ¿Por qué? Porque evidentemente la escuela o el colegio en el que están, pues ya no les alcanza para solventarlo. Bueno, pero hay oportunidades también, y aquí lo vamos a ir viendo. Primero, para esas instituciones en las que son más accesibles y que tienen buena calidad. Entonces, si usted tiene un preescolar, una escuelita, etcétera, hay oportunidades por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente yo no estoy diciendo voy a dejar de tener a mis chicos en un colegio privado. Podría ser, ¿verdad? Pero estoy buscando cómo accionar otra vez más sobre mi gasto que sobre mi ingreso. Y finalmente, hay un 37% que pasó a realizar teletrabajo en su hogar. A mí esto siempre me ha llamado la atención. Bueno, no llegamos ni siquiera al 50% de los que estamos trabajando de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay gente en la calle a la que yo también le puedo llegar, ¿verdad? O sea, tengo esas dos líneas, las personas que sí están teletrabajando y personas que todavía están saliendo de sus hogares. ¿Qué más? Bueno, ya vi que estoy afectado económicamente, evidentemente tengo que buscar soluciones. El ahorro fue una, pero ya no va. Evidentemente tengo que ver qué hago, entonces en algunos casos tuve que incrementar mi deuda, que eso sabemos que es doloroso. En otros casos tuve que buscar otra fuente de ingreso y emprendí, y yo les diría, eso es positivo porque el segmento de ustedes de micro, pequeñas y medianas empresas sigue estando ahí. Y bueno, ¿qué otras cosas? Voy reduciendo gastos, voy accionando más sobre mi gasto que sobre mi ingreso, pero eso no es lo único, ¿verdad? Evidentemente, ¿qué es lo que yo hago? Buscar otras opciones de apoyo. Entonces, aquí caemos en el apoyo que afirman o no haber tenido los centroamericanos por parte de diferentes instituciones. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poquito más, lo primero es que solo un 47% de las familias decían haber recibido algún apoyo en dinero, y solo un 30% de familias recibieron algún apoyo en especies. Entonces, les voy a ir explicando poquito a poco cuál es la razón también de que esto esté por acá, y es que, bueno, si bien es claro que la mayoría de centroamericanos van a decir, bueno, me apoyó el gobierno porque de pronto hubo bonos que ayudaron, etcétera. Aquí lo que es relevante es que nosotros desde el estudio de impacto económico, y emocional de la pandemia, ya teníamos que los costarricenses y los centroamericanos decían, yo requiero sentir que la empresa me está apoyando, me está tratando de ayudar, es empático con lo que yo siento. Pero bueno, cuando le consultamos si siente que una empresa le está apoyando, empresa privada, aquí no estamos hablando de tamaño, dice solamente un 3%. Ahora, de pronto nosotros decimos, bueno, es que yo no estoy para darle dinero a nadie, ¿verdad? Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Estemos desde colaboradores, como teniendo un emprendimiento.
todos hemos pasado por esta situación y todos hemos estado afectados, pero finalmente no es deme dinero, es hágame sentir que me está apoyando, ¿verdad? De alguna manera. Y aquí vamos a ir dando algunos tips. Hágame sentir que me está apoyando porque me das algún producto más accesible, porque me das, y ahora vamos a ver ciertas importancias, porque me das un trato humano, cálido ante lo que yo estoy experimentando, ¿verdad? Y es, hey, este apoyo, como lo vayamos a canalizar o como lo vayamos a desarrollar como estrategia, no lo dejemos simplemente como te estoy apoyando, es dame algo también a cambio, dame más información para que estemos en contacto, tu número de WhatsApp, tu nombre. Podemos hacer diferentes ejercicios, alguna promoción interesante, alguna regalía, ¿verdad? Donde yo sienta me estás ayudando y aprovechar para capturar información de clientes potenciales. O sea, finalmente lo que les estoy diciendo es, tenemos oportunidades, no se está percibiendo que las empresas estén apoyando al consumidor centroamericano en general, pero aquí hay oportunidades de ir comenzando a desarrollar estrategias. Ahora bien, para ir terminando este primer tema. Tenemos una consultita. Por favor. Nos dice aquí Luis Solís, si fuera posible dar algunos ejemplos concretos de empleos con afectación completa de la pandemia en Centroamérica y también los mercados que se vieron beneficiados. A ver, el empleo en específico que se vio afectado, me imagino que te referís como a las categorías o sectores más afectados en términos laborales, ¿verdad? A ese nivel de detalle yo te voy a hablar con mucha sinceridad que nosotros no llegamos. Simplemente preguntamos si tenía trabajo antes de la pandemia y si se vio afectado, ¿verdad? Otra vez, si no estoy comprendiendo plenamente lo que me consultas en ese sentido, por favor me decís y yo ahondo. Ahora, en términos de cuáles categorías se vieron afectadas, ahora yo les voy a mencionar cuáles fueron las principales 4 categorías que se vieron afectadas a nivel de Centroamérica. Y además les voy a contar también no solo las categorías, sino las agrupaciones de categorías donde hay más oportunidad y donde se redujo más el consumo de esas categorías. Entonces, si me das un temita más, ya vamos a llegar. Te explico, te cuento con más detalle y si todavía te queda alguna consulta, de nuevo, como les digo, adelante, yo encantada de irles resolviendo. ¿Hay alguna otra consulta, Vivi? Perfecto, no, por ahora tenemos solamente esa consulta. Igual les instamos, ¿verdad?, a seguirnos consultando y a dejarnos sus correos por aquí por el chat. Muchas gracias. Exactamente, y si hay algo que no queda claro, Frank, Luis, otra vez adelante y yo de nuevo procuro explicarles y aclararles la duda. Entonces, bueno, ya para cerrar, como les digo, este tema y justamente arrancar en temas de categorías y más consumo, cuando cerró el campo, o sea, la segunda semana de octubre teníamos todavía un 47% que continuaba tratando de solucionar su situación económica. Teníamos un 24% que había sido despedido, un 16% que tenía suspensión de contrato y un 7% que estaba teletrabajando / con reducción de salario, ¿verdad? Entonces, teníamos todavía esta situación. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque era justo lo que les decía ahora cuando iniciábamos. Realmente una afectación económica como la que estamos viendo no la vamos a resolver de manera tan inmediata. O sea, no es que de octubre a febrero vamos a vernos equilibrados plenamente de esa incertidumbre económica, ¿verdad? Pero sí podemos ir afrontando en cierta medida esta situación nosotros como micro, pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente, pues también las personas que estamos más del lado de estrategia de comunicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos darles hoy un poco. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es la primera estrategia que les queremos dejar? Lo primero es que hay una obligación de cercanía con el consumidor, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, evidentemente, producto de lo que hemos venido contando, que hay endeudamiento, que ya se utilizaron los ahorros, que todavía hay un 47% que procura tratar de resolver esta situación laboral y por ende económica. ¿Qué es lo que está demandando el consumidor centroamericano? Hey,
empresas, sin importar el tamaño, necesito sentirme apoyada, necesito sentir que hay cercanía de las empresas, que se me está tratando de apoyar, que se me está tratando de ayudar, que me entienden ante esta situación, ¿verdad? Y me entienden, y desde aquí lo voy a ir diciendo. Hay una demanda de productos más accesibles, y es lo que vamos a ver ahorita de manera inmediata en el siguiente tema. Entonces, también aprovechemos para que si tengo marcas que pueden dar valor en términos económicos, promovámoslas y promovámoslas justamente como eso. Te entiendo, te apoyo, sé lo que estás pasando, te estoy tratando de ayudar. Y no solo eso, no solo en términos de productos, sino en términos de cómo me comunico estoy cercano a vos, estoy para ayudarte, estoy para alegrarte, ¿verdad? Justamente eso es lo que estamos buscando, sentir un poco más de cercanía con las empresas, los negocios. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, hay evidentemente un crecimiento de la economía informal, o sea, hay un crecimiento de esos emprendimientos, y aquí siempre lo decimos, bueno, ¿cómo queremos ver esto? ¿Un vaso medio lleno o medio vacío, verdad? Y si bien hay negocios que cerraron, hay otros negocios que salieron. Entonces, lo primero es, siguen habiendo grandes oportunidades y sigue siendo un segmento altamente importante el micro, pequeño y mediano, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué cosas hay acá? Y lo vemos desde dos líneas. Uno, hay oportunidades de sus empresas y marcas para realizar estos nuevos negocios, ¿verdad? Y con emprendimientos nos referimos es justamente negocios, o sea, hagamos negocios con esos nuevos emprendimientos que están saliendo, creemos alianzas, ¿hay alguna oportunidad para hacer alianzas, para generar oportunidades? Bueno, analicémoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes también como segmento pueden apoyarse para fortalecer y posicionarse en el mercado. ¿Cuál es la otra pues recomendación, verdad? Y que no está acá es, sintamos que aquí estamos y vamos paso a paso. Si todavía no nos hemos profesionalizado, ¿verdad? Y lo digo para las diferentes audiencias que pueden haber acá, vayamos conformando un plan para que dejemos de pasar de esta economía informal a algo formal. Evidentemente esto requiere una inversión, entonces por eso les digo, vamos paso a paso. Entidades como nosotras, como Unimer, les podemos ayudar con términos más de información, ¿verdad? De saber cómo afrontar el mercado, y por supuesto también tienen a LINS para que les ayude en ese proceso de formalización. Era un pequeño comercial también. Y finalmente, para cerrar en este tema en este primer tema, nosotros le llamamos a esta última conclusión expectativas. ¿Por qué le llamamos expectativas? Bueno, porque básicamente nos basamos en la teoría de las expectativas de Victor Broom, que una persona, ¿verdad? Aquí podríamos decir que el centroamericano va a actuar de una manera concreta si cree que cuando hace una acción va a recibir una recompensa. ¿Y a qué se refiere con la acción? Es que el centroamericano va a comprar o va a adquirir un producto o servicio si él cree que va a llegar a una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que el centroamericano está buscando en este momento? Es mayor certidumbre, mayor estabilidad, mayor tranquilidad. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, el centroamericano va a seguir mutando, o sea, el centroamericano va a continuar siendo un consumidor mutante porque él va a ir buscando en diferentes opciones esa que le dé un poco más de certidumbre. La otra es, a medida que yo le pueda dar un poco de esa tranquilidad, yo tengo mayores oportunidades que al recibir la recompensa va a ser más leal y más fiel a mi marca. ¿Y cómo le doy certidumbre? Bueno, justamente ayudándole en eso, a accionar más sobre sus gastos, a ahorrar sus inquitos. Y ahora vamos a ver qué otras estrategias tenemos para darle un poquito de esa recompensa que anda buscando. Aquí cerramos este primer tema. No sé si hay alguna pregunta, Vivi, o continúo. Sí, Karina, tenemos varios. Dice de Anónimo, ¿qué es específicamente el consumidor mutante? Ok. Bueno, yo creo que les expliqué un poquito ahora justo con esta última conclusión.
¿Por qué le llamamos consumidor mutante? Justamente por eso, porque el consumidor está en constante cambio, ¿verdad? Está en constante cambio y básicamente ¿de dónde nace ese cambio? De esa búsqueda de certidumbre. O sea, evidentemente vimos que hay una afectación laboral, por ende económica, y cuando yo tengo una afectación económica tengo que ver cómo soluciono esa incertidumbre y ese no poder accionar porque no tengo ingresos o están reducidos, ¿verdad? Entonces, comienzo a cambiar mi comportamiento de consumo, de compra, buscando, les reitero, esa certidumbre. Entonces, por eso le llamamos consumidor mutante. Es un consumidor en constante cambio. Es un consumidor que, si queremos hablar con más transparencia, es un consumidor un poquito desleal, y desleal no porque lo quiere ser, sino porque tiene que ver cómo acciona y cómo resuelve el tema económico, ¿verdad? Entonces, otra vez, para cerrar y reiterar es, ¿cómo hago para afrontar a ese consumidor mutante que es un consumidor en constante cambio? Es justamente tratar de darle estrategias para que haya un poquito más de estabilidad y certidumbre. Entonces, básicamente te respondí, ¿qué es el consumidor, verdad, mutante? Que es el consumidor en constante cambio por todas estas situaciones que acabamos de ver. Y te reitero con mucho gusto que la manera de afrontarlo es eso, es dándole un poquito de certidumbre. De acuerdo, Vivi, ¿alguna otra consulta, me decías? Sí, tenemos otra consultita por aquí. Nos dice, buenos días, los saluda Sharon de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy interesante. ¿Dónde podría acceder a los resultados de este estudio? Y de paso, el plan de estudio de impacto económico emocional de la pandemia. Muchas gracias. Ok, Sharon, con mucho gusto. Yo ahora al final de la presentación voy a dejar mi correo. Igual, Vivi, yo no sé si pueden compartir también mi correo en el chat. Y ahí con mucho gusto me pueden hacer la solicitud y les podemos facilitar la información de acceso público. Perfecto, claro que sí. Y el de impacto económico y emocional sí es 100% público, entonces te lo puedo facilitar. Te puedo facilitar toda la información, Charo. Perfecto, entonces por aquí estaremos dejando los correos para que puedan consultarlos y tener acceso a las mismas. Gracias. Te agradezco mucho. Tengo otra consultita también. Por favor. Ajá, nos dice Saraya Amador, ¿cuál es el perfil de los despedidos? Ok, el perfil de los despedidos, acá yo no lo manejo en este estudio. Esto pertenece con toda sinceridad a los estudios, a los resultados más bien de acceso privado, de acceso de paga, ¿verdad? Como para ser muchísimo más clara. Este estudio que estamos viendo hoy es un resumen de una hora y algo, ¿verdad? Pero además de esto, hay todo un estudio más completo por país. Además, hay un informe más completo centroamericano y esto tiene un dashboard donde nosotros podríamos hacer la bajada de esos resultados. En este momento yo no los tengo. Si también, ¿quién era que me escribía? ¿Me decías? Pues, Vivi. Déjeme ver un momentito. Nos dice... Ay, vamos a ver dónde la tengo. Tengo varias aquí. No te preocupes, si no importa. Sonia Amador, no me dice. Perdón, ¿no? Sonia Amador. De acuerdo, Sonia, muchas gracias, Vivi. Sonia, si vos querés hacerme la consulta, con mucho gusto, envíamelo también a mi correo y yo puedo validar si te puedo brindar un poquito más de detalle, ¿verdad? Como te digo, en este momento, para la presentación del día de hoy, yo no lo traigo y eso pertenece a los resultados privados y de paga, pero si me haces la consulta, puedo validar a lo interno, con mucho gusto. Perfecto, tenemos aquí de Julio Céspedes una consulta, dice, ¿el estudio generó algún muestreo con respecto a los sectores de banca y finanzas y de publicidad? Nosotros abarcamos la parte financiera, si no me equivoco. Ahora vamos a ver el detalle de todas las categorías. Déjame para ver si me adelanto un poquitito. Aquí me estoy adelantando. Ahorita nos vamos a devolver y les voy a explicar con más detalle. Básicamente nosotros lo que hicimos fue
detallar más hacia tarjetas de crédito. O sea, ese fue como la específico en términos de la disminución o eliminación del gasto, no en general banca, finanzas, y tenemos algunos otros detalles de si se aumentó o se disminuyó todo lo que corresponde a uso de tarjeta de débito, pagos online. De esa forma fue que lo abarcamos. Ahora, en términos ya de comunicación, con sinceridad, no fue una de las categorías que evaluamos. Aunque sí, tal vez para no cerrar ahí, sí tenemos algunos temas que están relacionados a comunicación más enfocados a cuáles son los medios que se emplearon, cuáles son los canales de ventas que más se están utilizando, pero no como de publicidad como foco. Perfecto, son las consultitas que tenemos hasta el momento. De acuerdo, te agradezco mucho, Vivi. Gracias a todos. Cualquier otra consulta, de nuevo, por favor, la ponen por acá, o si hay algo más detalle que quisieran comunicarme, pues también lo pueden hacer por mi correo. Muchas gracias. Entonces, sigo con el tema número 2, que básicamente es cómo se ha modificado la sensibilidad al precio y los hábitos y medios de compra y consumo. Entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos acá? Terminemos de entender de manera integral a este consumidor, ¿verdad? Ya entendíamos que había una afectación laboral, por ende hay una afectación económica, pero bueno, cómo es esa afectación, y luego más adelante en el último tema cerramos y terminamos de entender a nivel integral la parte emocional. Acá ahondemos en cómo está esa afectación. Sabemos que hay un 79% que se vio afectado, o sea, que tuvo una afectación importante a nivel económico, y aquí lo que hacemos es desgranarlo. Entonces, básicamente hay un 52% que dijo, yo tuve una afectación moderada. ¿Qué significa esto? Tuvo una reducción de su ingreso de un 50% o menos, ¿verdad? Ahora, ese 50% menos no quiere decir que está en el piso. Puede ser que esté en el 25%, o sea, que tuvo una cuarta parte de su economía afectada, o podría estar casi en el techo con ese 50%, ¿verdad? Entonces, hay una afectación moderada importante. Además, si a esto le sumamos, tenemos casi un 30% que nos dice, yo tuve una afectación severa. ¿Qué quiere decir? Que fue más de la mitad de su ingreso el que se vio afectado. ¿Qué nos preguntan o qué observación siempre nos hacen por acá? Bueno, pero hay un 21% que dice que no fue afectado, o sea que su ingreso es igual o mayor, ¿verdad? Que ya lo vimos de alguna manera. Claro, ahora, ¿qué es lo importante acá? Sí, está bien, ellos no se vieron afectados, pero resulta que desde el estudio de impacto económico y emocional de la pandemia nosotros ya identificábamos que aquel segmento que no había sido afectado había tenido que apoyar a los que sí habían sido afectados. ¿Y qué significa esto? Pues evidentemente que si el hijo no había perdido su empleo, no había perdido su fuente de ingreso, pero tenía un papá o una mamá que sí había sido afectado, ¿verdad? O la persona encargada que había sido afectada, entonces esa persona llegó a ayudar y apoyar. Si una hermana vio que su hermana con su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Le estoy dando cara a esto, pues ya no tenía cómo resolver, estaba afectado, también él sacó de su bolsillo. Entonces, no hay una afectación clara en términos de que su fuente de ingreso no se vio afectado, pero no quiere decir que no tuvo que apoyar. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque cuando nos vamos a la percepción de precios, o sea, cómo está ese precio de productos y artículos para el hogar, había un 69% que decía que percibía un incremento en los precios. Y aquí hay algo muy interesante. Nosotros hemos tenido esta conversación y esta sesión en diferentes foros, ¿verdad? Y hay categorías, ¿verdad? Que nos dicen, la mayoría de las categorías, yo no incrementé mis precios, yo más bien me solidaricé, además tuve que hacerle frente al mercado donde las compras se reducían y tuve que bajar mis precios, ¿verdad? Pero bueno, pese a esas estrategias, el centroamericano lo que percibe es que aumentaron los costos, aumentaron los precios. Y esto pues evidentemente está
estrictamente relacionados, sin importar el nivel socioeconómico, hay que hay una afectación. Entonces, ¿qué significa? Bueno, di que evidentemente me está costando más adquirir esos productos y esos servicios que yo antes, de los que yo antes hacía uso, de los que antes compraba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Karina, tenemos aquí un comentario de Por favor. Gabriela, dice, para tal vez que puedan irse más o menos ubicando con las preguntas anteriores que hicieron. Dice, en mi caso trabajaba en giras educativas para escuelas y colegios y me quedé totalmente sin trabajo. Entonces, para que vean que también ese sector fue bastante afectado, ¿verdad? Así es. Tenemos muchos sectores que han sido fuertemente afectados, ¿verdad? Y muchas gracias, Gabriela, porque sí, en definitiva, eso es lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Esa es la situación que estamos enfrentando y pues evidentemente al tener reducidos nuestros ingresos, pues nos cuesta más adquirir esos productos y esos servicios y por eso es que esta percepción del costo de productos y servicios aumenta. Muchas gracias por tu comentario. Tenemos otra pregunta de Hugo. Dice que si tiene el dato comparativo del desempleo en Costa Rica con respecto a la región. Sí, correcto. Nosotros tenemos, aquí no lo tengo, como les digo, porque este es el resumen público de los resultados, pero sí tenemos todo un cuadro donde tengo la afectación laboral por país, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, y luego contrarrestado contra la región. Reitero, no lo tengo por acá, pero si me lo solicitas, con mucho gusto yo hago la consulta y si se puede perfectamente te comparto ese slide en específico donde está esa información. Cari, si gusta puede entonces regalarme su correo para poderlo anunciar por aquí de una vez para que ellos vayan tomándolo, ¿verdad? Para que vayan tomándolo. Ok, lo voy deletreando, con mucho gusto. Sí, por favor. Ok, es K de kilo, Preus, okay, que es P de pato, R de rico, ¿voy bien? ¿No voy muy rápido? No, perfecto. R de rico, E de elefante, U de uva, S de sol. Ok, perfecto. Entonces es Capreus, arroba, Unimer. Sí. Unimer, como lo ven acá, Unimer Centroamérica, solo que sin la T, por supuesto. Capreus, arroba, unimercentroamerica.com. Ok, lo voy a dejar por acá en los anuncios para que lo puedan tomar. Muchísimas gracias, Karina. No, gracias a vos, Vivi, gracias a todos por sus consultas. Entonces, bueno, continuando con esta información y llegando a resolver un poco una de las consultas, ¿verdad? Que es entendamos cómo es el gasto en las categorías, ¿verdad? Cómo ha cambiado, cómo se ha disminuido. Entonces, yo lo que aquí traigo son las cuatro principales categorías donde se redujo, disminuyó o eliminó el gasto, ¿verdad? Como les decía, pues estamos trayendo los números más significativos. Hay una serie más de categorías, de 27 categorías y productos y servicios evaluados, en las que no podría detallar hoy porque no forman parte de este resumen y porque además ahondaríamos y duraríamos mucho. Pero bueno, ¿cuáles son esos cuatro principales? El primero es el de snacks, en que hubo una disminución o eliminación del gasto en el 63%. Y aquí comenzamos a hacer esa masticadita que yo digo, ¿verdad? Lo primero es que nosotros empaquetamos en snacks, también snacks y galletas. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, básicamente para poder abordar y cubrir la mayor cantidad de categorías y productos. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Porque aquí comenzamos a preguntarnos, ¿y qué significa snacks, verdad? O sea, galletas lo tenemos claro, pero ¿qué significa snacks? Porque cada vez van saliendo snacks saludables y otro tipo de cosas. A nivel cualitativo, ¿verdad? Cruzábamos información y, y básicamente lo que determinábamos como snack con ese cruce cualitativo es que seguimos percibiendo que el snack es esa chuchería, le podríamos decir acá, que todavía nos llena de condimentos, ¿verdad?
Es esa fritura con condimento, porque esto lo estamos, como les digo, no es que así fue que se describió, sino que lo cruzamos contra otras formaciones y otros resultados y a esa es la conclusión que llegamos. Luego tenemos una disminución del 46% de disminución o eliminación del gasto en embutidos. Luego un 39% que corresponde a proteínas y finalmente un 36% en cuidado personal, que aquí podríamos hablar más de temas de cremas, ese tipo de cosas. ¿Por qué no decimos o no mezclamos específicamente otros temas de belleza? Bueno, porque tenemos otro rubro al que le llamamos belleza en específico y otro que le llamamos salones de belleza. Esa información está, pero como les digo, corresponde a la parte privada. Básicamente esto es lo que les puedo contar en términos de categoría. ¿En qué puedo andar un poco? Que era lo que les decía. Básicamente nosotros lo que hicimos fue dividir en 3 grandes grupos las categorías. Lo primero eran productos y servicios para el hogar. Luego lo que tenía que ver con productos de consumo masivo, que es donde hay una mayor afectación, disminución o eliminación del gasto. Más bien, perdón, estoy mintiendo. Donde está es como el peso más fuerte en donde se disminuyó, pero no donde están los mayores números. Y finalmente tenemos lo que tiene que ver con servicios, más gimnasios, restaurantes. Entonces, ¿por qué les hago como esta pirámide, verdad, imaginaria? Porque donde se sigue consumiendo, donde se sigue comprando y donde más bien hay varias categorías en las que se aumentó el gasto fue en este primero de productos y servicios para el hogar. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Un poco lo que tiene que ver con dispositivos móviles, incrementó porque de pronto yo necesitaba trabajar, necesitaba que mis chicos estudiaran vía remota, entonces, bueno, adquirí un celular más, una tablet, una computadora, evidentemente cosas que sabemos en términos de servicios, la energía eléctrica, el internet, de pronto tuve que conseguir un internet de mayor capacidad, ¿verdad? Porque ahora hay más gente en la casa. ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver con servicios domésticos, sí, curiosamente eso no se vio afectado, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con productos y servicios para el hogar específicamente, eso aumentó. ¿Dónde comenzamos a ver la disminución? ¿Y dónde está el peso más fuerte en términos de categorías? En consumo masivo. En consumo masivo es donde identificamos que hay mayores categorías en donde hay disminución o eliminación del gasto. ¿Y dónde está el peso más fuerte en términos de que los restaurantes, por ejemplo, y yo sé que quienes forman parte de ese segmento lo saben, tuvimos aún una mayor disminución? ¿Y qué sucede acá? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, yo voy a volver a restaurantes, a gimnasios y voy a consumir eso conforme vaya pasando la pandemia, conforme yo sienta que esto se solucione, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente voy a ir resolviendo lo que más me duele en este momento el hogar y así sucesivamente. No sé si tenemos varias preguntas por aquí. Ok, adelante, por favor. Vamos a ver, tenemos, bueno, de anónimo, bueno, no, es Janina Castillo nos dice, ¿podrían indicarme la disminución del precio con respecto a telefonía móvil? Hola, Janina, ¿cómo te va? Bueno, de nuevo, como les estoy diciendo, yo eso se los puedo brindar, pero eso pertenece a la parte privada, ¿verdad? O sea, la parte de paga. Entonces, básicamente yo, para esas cosas que ustedes no ven acá, esos rubros, yo lo que necesitaría es que nos comuniquemos directamente y podamos, ¿qué les puedo o no brindar, verdad? Lo tenemos, sí lo tenemos, sin embargo, para este foro no pertenece esa información, ¿verdad? Y no la puedo facilitar con toda sinceridad, Janina. Pero ponerte en contacto conmigo, por favor. Perfecto, tenemos también de Jania, dice, buenos días, en este momento, ¿qué es lo que el consumidor mutante está necesitando o en qué está invirtiendo? Ok, ahorita, si no me equivoco, es la que viene, sí. Ahorita te voy a responder con mucha claridad, tal vez no en específico productos y servicios, sino cuáles son las estrategias para entender qué es eso que está demandando el consumidor, por dónde le puedo llegar y cómo puedo
venderle más. Esa es justamente la próxima diapositiva. Entonces, dame para terminar estas consultas y te voy a responder lo mejor posible. Perfecto. Nos dice Edier Fallas. Muy interesante la charla. Nuestra empresa se dedica al desarrollo de software para distintos comercios, pero la verdad no hemos tenido una gran afectación. Bueno, me alegro. Es una bendición. Exacto. Isamar Picado dice, buenos días, una consulta. ¿Qué tan conveniente se vuelve bajar los precios? Esto va a depender del sector del mercado en el que se especialice la empresa. ¿O esto es debido a que a veces los consumidores relacionan los precios bajos con malos productos y servicios? Muchas gracias por esa pregunta. Te la voy a ir respondiendo por partes y me voy a adelantar un poco a algunas de las conclusiones, ¿verdad? Justamente en los diferentes foros en los que nosotros hemos conversado, ¿verdad? A veces nos dicen, bueno, pero es que siempre hemos hablado a nivel de comunicación, a nivel de ventas, de lo riesgoso, ¿verdad? Que es entrar en ese juego de precios, ¿verdad? Y siempre hemos tenido temor a apoyarnos de las estrategias de precio, ¿verdad? Justamente porque nuestros consumidores luego se vayan a mal acostumbrar o vayan a, pues a querer realizar su compra solo por ese driver, ¿verdad? Ese motivador. ¿Qué es lo primero que les hemos venido respondiendo, verdad? Y lo voy a ir desmenuzando. Lo primero que les respondemos es sí, hay que ajustar la estrategia de precios, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la realidad, claro, de tu segmento, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene tu segmento para poder seguir adquiriendo tu producto? Ahora, ante la realidad en la que estamos, y es lo que vamos a ver ahora, inmediatamente también es, ¿qué es lo que se me está demandando? Se me están demandando marcas más económicas. Voy a pasar porque esto resuelve dos de las consultas. Estoy buscando marcas más económicas y esto no tiene que ver con una categoría en específico, sino que no en general, ¿verdad? Entonces, yo lo que te diría es, sí, podemos tener temor, pero sí es esa estrategia de precios y ese ajuste yo lo tengo que trabajar y lo tengo que evaluar con respecto a la capacidad de compra y de inversión que tiene mi público objetivo, ¿verdad? Pero te diría que no lo descartes porque es algo que se me está demandando. Quiero marcas más económicas. Ahora bien, ¿es la única estrategia? Pues evidentemente no es la única estrategia, ¿verdad? O sea, y esto también nosotros lo hemos conversado en algunos foros. Decían, bueno, es que hasta qué punto voy a jugar yo con esos precios, ¿verdad? Evidentemente tengo un límite en el que ya yo no puedo bajar más, etcétera, ¿verdad? Y es, bueno, también tengo que recurrir a otras estrategias, sí tengo que recurrir a otras estrategias. Aquí no lo mencionamos, pero evidentemente es la diferenciación. ¿Cómo hago yo para decir, ok, sí, mi producto sigue siendo un poquito más costoso, si esa es la estrategia por la que van, pero es por esto? O bien, del otro lado, que también me hacía la consulta, es cómo hago para de verdad ayudar en términos económicos, porque esto es lo que se me está demandando, o sea, ¿cómo hago para ajustar mi precio sin que por eso se vaya a percibir que mi producto es de mala calidad? Bueno, yo creo que aquí tiene que ver justamente con eso de comunicación y te lo amarraría a lo que ya he venido diciendo, es, hey, te puedo decir, te estoy ofreciendo este producto y este producto te lo estoy ofreciendo más accesible, no porque sea de mala calidad, te puedo citar cuáles son mis valores, lo estoy haciendo porque te estoy apoyando, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a mezclar esas estrategias, sí, podemos bajar precios, sí, hasta el límite que tenemos, entendiendo que nos diferenciamos, y además no necesariamente veo perjudicado cómo se percibe mi calidad, en tanto yo le justifique al consumidor por qué lo estoy haciendo, y te digo, lo estoy haciendo por ayudarte, sé que estás pasando por un mal momento. Entonces, espero que esto resuelva en su totalidad tu consulta. Y aquí sigo ahora con la otra consulta que teníamos, que es, bueno, ok, y entonces, ¿cómo hago para vender? ¿Verdad? O sea, entiendo que hay afectación, pero ¿cuáles son las estrategias? ¿Hacia dónde van? ¿Verdad? ¿Y cómo lo afronto? ¿O qué está sucediendo realmente en el mercado y qué está diciendo que le motiva a él a comprar?
Y esto es independientemente de la categoría, ¿verdad? Lo primero es, y como les reitero, están buscando el consumidor centroamericano, un 95% está buscando marcas más económicas. Y este número prácticamente, y si no me equivoco, aumenta en Costa Rica, ¿verdad? O sea, es casi el 100% que está diciendo yo necesito productos y servicios más accesibles, ¿verdad? Ahora bien, ¿me ibas a decir algo, Vivi? Tenemos otras consultitas, no sé si quieres abarcarlas ahorita o luego de que presente esta diapositiva. Si me permitís, Vivi, terminemos esta para resolver, creo que la consulta que teníamos de manera anterior, ¿verdad? Y es cómo me compran, cómo, ¿verdad? O sea, ¿qué me motiva a comprar? Y como les digo aquí, sin ninguna categoría, y luego entonces vemos las otras consultas. Perfecto, sí, porque tenemos varias consultas con respecto a categorías. Entonces, ok, perfecto. Sí, tal vez aquí me adelanto. Gracias por las consultas de categorías y ahora voy a tratar de resolverlas en la medida que me sea posible. Lo que es cierto es que el día de hoy nosotros estamos abarcando de manera abierta y a nivel general, ¿verdad? Hay alguna información a la que nosotros sí bajamos en categorías, como las vieron reflejadas en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pero hoy acá sí lo vimos más general y no por esto quiere decir que no funciona, sino más bien que estos son los caminos, ¿verdad? A seguir sin importar la categoría en la que yo me encuentre. De igual forma ahora las vemos y yo les puedo resolver algo con mucho gusto y pues si no ya luego podríamos detallar. Entonces ahora sí continúo. Bueno, como les digo, están buscando marcas más económicas, ¿verdad? O sea, y aquí como les decía, no hay manera de que esto no lo brinquemos, ¿verdad? Es lo que me está diciendo el centroamericano y es por lo que ya vimos, hay una afectación clara. Ahora, ¿cómo vamos siguiendo, cómo tratamos de motivar esa compra? Bueno, hay un 93% que dice que compra solo lo básico y tal vez aquí ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo eso soluciona? ¿O qué, cómo es eso una estrategia para que yo promueva la compra de mi producto, de mi servicio? Bueno, es porque ese solo lo básico es muy diferente para Karina, para Vivi y para cada uno de ustedes como target o como comprador potencial de un producto o un servicio. Entonces, ese solo lo básico es muy relevante que ustedes identifiquen qué es lo que hace que cada uno de sus productos o servicios sea esencial, ¿verdad? O sea, ¿por qué mi producto es esencial y básico para mi público objetivo? Y entendiendo por qué mi producto o servicio es básico o esencial para mi público objetivo, entonces yo lo puedo comunicar hacia ese target, a ese público objetivo. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando solo lo básico, pero solo lo básico, lo que es básico para mí, ¿verdad? Entonces no es solo lo básico de, y me disculpan este ejemplo, de arroz y frijoles, ¿verdad? Bueno, y sí, hay situaciones en las que es así, ¿verdad? Pero no es todos los casos, ¿verdad? Es otra vez que es esencial para mí. Ahora, ¿cómo seguimos en esa línea de entender un poco más cómo están comprando, cómo motivarlos, qué estrategias? Bueno, resulta que por respecto a los que compraban antes por internet, hay un 22% más, ¿verdad? Y esto es claro, no es ningún secreto, todos los diferentes micro, pequeños y medianos negocios, empresas han tenido que irse trasladando hacia el internet, ¿verdad? Y esto es respaldando esa estrategia. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho, bueno, este es el momento, ese es otro camino, ¿verdad? Que evidentemente sabemos que es requerido y que tenemos que trabajarlo. Ahora inclusive vamos a ahondar más por cuáles son los diferentes canales de comunicación online donde yo estoy comprando más. Luego hay un 40% que está comprando a domicilio, que otra vez esto no es secreto para nadie. Y tenemos todavía un 38% que a octubre seguía comprando para almacenar, ¿verdad? Entonces, bueno. Karina, Sí. Tengo una consulta aquí que creo que va muy bien con este tema que está hablando en este momento específico. Tenemos del cliente Super Jumbo. Nos dice, ¿el consumidor está comprando por volumen o compra retail? Veamos, la compra retail no es que no se está dando, ¿verdad? Yo me atrevería a decir, no a la luz de
de este estudio que eso está sucediendo, pero tenemos todavía este 38% que sigue comprando por volumen, o sea, sigo comprando para almacenar. Y esto, reitero, ¿verdad? Lo que decía, a mí me sorprende porque quiere decir que todavía, que estamos hablando de octubre, todavía octubre, a pesar de que podíamos decir que había pasado un poco, entre comillas, la crisis, ¿verdad? Seguíamos siendo precavidos, ¿verdad? Entonces, si hay algún tip que yo podría darte, ¿verdad? Para este negocio en específico es, si me tengo que comunicar y si tengo que seguir promoviendo un poco o si tengo que seguir manteniendo algunos productos para compra por volumen, sí, ¿verdad? Porque tenemos un porcentaje importante que todavía lo está haciendo, ¿verdad? Esa es la respuesta que yo te puedo dar en este momento a la luz del estudio. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto, gracias, Di. Luego, en esa misma línea de cómo promover la compra, o sea, cómo hago yo y cómo sigo generando estrategias para que a pesar de la afectación pueda yo mover mi producto, mi servicio. Tenemos luego que hay un 81% que está aprovechando que está aprovechando promociones de marcas que no consumía antes. O sea, es un porcentaje altísimo. ¿Y por qué es esto una oportunidad? Bueno, porque yo puedo generar diferentes estrategias promocionales que si mi producto o servicio es relativamente nuevo o no es tan conocido en el mercado o resulta que dentro de todo ese abanico de productos o servicios que yo tengo, hay alguno nuevo, no tan conocido, bueno, tengo esta oportunidad. Tengo un 81% que está justamente comprando productos o servicios movido por esas promociones, porque yo siento que es un buen negocio, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? No solo es no me conocen, si resulta que yo además quiero abrirme hacia otro mercado porque ya el mío me quedó chico, está también afectado, sabemos, si quiero ir hacia otro, bueno, y resulta que también estoy aprovechando aquellas marcas que yo no consumía antes, pero si siento que tienen una promoción, lo hago. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué promociones? Pues evidentemente el famoso 2x1, un descuento, eso es lo que se anda buscando, ¿verdad? Ahí tenemos toda la lista de promociones, en este momento solo les estoy mencionando algunas. Y luego, un porcentaje que para mí es muy alentador y me parece que también les brinda a ustedes herramientas y estrategias es que resulta que hay un 69% que afirmó que está comprando a mi pymes. Hay un 69% de los centroamericanos que dice que le está comprando a negocios como los de ustedes. ¿Y por qué lo está haciendo? Por un concepto al que nosotros le hemos llamado economía solidaria. Básicamente es, hey, yo le estoy comprando a micro, pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? A emprendedores también. ¿Por qué? Porque yo siento que les estoy ayudando, ¿verdad? O sea, estoy siendo solidarios. ¿Y por qué les digo que esta es una herramienta? Porque justamente es eso, hey, yo les puedo decir, yo te apoyo con marcas más económicas, ¿verdad? Te apoyo con promociones, pero apóyame vos también, ¿verdad? Y no va a ser mal recibido porque otra vez es algo que ya los centroamericanos abrazamos. Ya vemos que el comprarles a micro, pequeñas y medianas empresas es ayudar a nuestra región, es apoyarla, solidarizar. Entonces, bueno, espero haber respondido la pregunta de cómo vender, de cómo comercializar, de cuáles estrategias, inclusive ahora vamos a brindar más. Y por aquí yo cerraría esta diapositiva. Entonces, si quieres, Vivi, vamos con más preguntas. Y no sé si todavía tenemos tiempo porque todavía tenemos unas diapositivas más por ver. Claro, sí, tenemos bastantes preguntitas. Vamos a ver. Tengo aquí, me preguntan, ¿cómo se llama la tercera categoría? La tercera categoría. Les quedó como un poco ahí, no sé, vio varias categorías. Ok, tal vez me devuelvo, ¿verdad? Básicamente, reitero, aquí yo lo que les brindé fueron las 4 principales categorías en términos de porcentajes en que se disminuyó, eliminó el gasto. Voy a comenzar por ahí y luego vuelvo a lo que no está aquí, que no se ve plenamente en la diapositiva, que es primero snacks, luego embutidos, luego proteínas y finalmente cierro en cuidado personal. Ahora,
¿en qué traté yo de ahondar un poco? Es en los grandes grupos que conformaban a estas categorías, ¿verdad? El primer grupo, que es el que menos se vio afectado de categorías, es donde están todas las categorías de productos y servicios para el hogar, ¿verdad? Y que ahí venía qué telefonía, qué internet, qué energía eléctrica, qué diferentes dispositivos, ¿verdad? Todo lo que yo compré para armarme a nivel del hogar, que fue la que menos se vio afectada. Luego, el segundo grupo de categorías, ¿verdad? No son categorías, sino grupos de categorías, porque estas son las categorías. El segundo grupo de categorías es el de consumo masivo, ¿verdad? Y es todo eso que yo puedo, valga la redundancia, consumir. Entonces, ahí es donde entran snacks, donde entran embutidos, donde entran proteínas, donde entran los lácteos, donde entran las bebidas, ¿verdad? Entonces, ese segundo grupo de categorías fue el que tuvo mayores productos en los que hubo disminución o eliminación del gasto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque comenzamos a reducir, teníamos que reducir el gasto en alguno y comenzamos a hacerlo en el gran grupo de consumo masivo. Y luego tenemos el último, que también tuvo una gran afectación, que tiene que ver más con los servicios propiamente. Y que ahí también, como les digo, una gran afectación, que es donde están los restaurantes, los gimnasios, los salones de belleza, o sea, cayeron más los servicios. Que si bien no es el que tiene mayor número de categorías con afectación, sí son porcentajes donde la afectación fue muy alta. Entonces, esa es otra vez como el repaso, como les digo, estas son las categorías donde mayor hubo disminución o eliminación del gasto, y si yo trato de llevarlo hacia más macro, nosotros clasificamos en 3 grandes grupos todas esas categorías, que es lo que les acabo de explicar. Espero que ahora sí haya quedado un poquito más claro. De igual forma, como les decía, si hay algo que no me terminaron de entender, pues siéntense con la libertad y yo trato de buscarle otro camino para explicarles. Perfecto, Karina, gracias. Dice Frank Guzmán, ¿qué sectores han subido? ¿Hay algo de nuevas prioridades de la gente? Sí, hay algunos sectores que han subido categorías y es que es justo lo que les venía diciendo, ¿verdad? Es este gran grupo de categorías de arriba, todo lo que tiene que ver con productos y servicios para el hogar, ¿verdad? Aquí yo solo les estoy mencionando algunos de los que me acuerdo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué les podría decir? Ahí entra equipos tecnológicos, ahí entra tecnología eléctrica, ahí entra servicio de cable e internet, ¿verdad? Ahí entran otros servicios, como les decía, los de limpieza. Justamente esos en los que yo invierto específicamente para pasar en mi casa o que tienen que ver con mejorar mi vida en mi casa, porque ahora yo trabajo y paso todo el día ahí, son los que han aumentado. Aquí estoy mencionando algunos, ¿verdad? Luego, eso sí está un poquito más detallado. Ahorita yo les estoy mencionando algunos, pero justamente, reitero, el de productos y servicios exclusivamente para el hogar son donde ha habido un incremento y pues la situación o la razón es, pues evidentemente estamos pasando más tiempo en casa y por eso es que ahí es donde estamos aumentando. Claro, como aumento ahí, pues evidentemente se reduce en los otros grupos de categorías. Perfecto, gracias. Dice Anónimo, ¿qué hay con el tema de las inversiones del cliente mutante en criptomonedas? Pues eso realmente no lo abarcamos, ¿verdad? Como te decía acá, lo que hicimos fue evaluar hacia tarjetas de crédito, hacia tarjetas de débito, hacia los pagos online, pero no abarcamos el tema de criptomonedas con toda sinceridad, no viene en este estudio, para serte sincera. Perfecto, dice, somos una pyme que vende agua embotellada. En las categorías de bebidas, ¿hay algún valor en el agua embotellada que nos pudiera compartir? Pues tengo el dato de cuál es el aumento, disminución o eliminación del gasto de bebidas en general como listas para tomar y de bebidas alcohólicas. No tengo en específico el de agua embotellada. De igual forma, pues si te interesa alguno de estos
de estos dos, que es los que se acercan un poquito más a tu categoría para entender qué está pasando con las bebidas listas para tomar y las bebidas alcohólicas, de pronto más hacia las bebidas listas para tomar, escribime y con mucho gusto, como les he dicho a otros, yo hago la validación a lo interno a ver si les puedo dar sin problema ese dato, ¿verdad? Pero sí, agua en específico no, nos centramos en esta categoría de bebidas listas para tomar. Tengo otra pregunta de Claudio Ureña. ¿Cómo se ve afectada las universidades, ya que muchos alumnos no tienen dinero para estudiar, ya que lo tienen para otras prioridades? Claro, ahí eso lo mencionamos, permitime para devolverme, nada más que van a tener que esperarme unas cuantas diapositivas. Eso lo mencionamos justamente cuando hablábamos de qué soluciones o acciones se habían tomado, ¿verdad? Y eso es que de las personas que estaban estudiando en entidades de educación superior privada, había un 13.5% que eliminaron el gasto de los estudios. Ahora, ¿qué corresponde a este 13.5%? Personas que eliminaron o de manera parcial o de manera total, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que puede ser que o se redujo el número de materias que matriculaban o del todo me salí ese cuatrimestre o semestre. Este justamente es el porcentaje que corresponde a tu consulta. Perfecto, tengo otra consulta por aquí. Dice, ¿cómo están? Nos ingresaron varias preguntas sobre el sector veterinario y de mascotas. Si nos podría hablar de cómo está ese sector. Sí, mira, aquí en específico, como categoría, como tal, no está incluido. Yo lo que te puedo conversar con mucho gusto, ¿verdad? Como tal, el servicio veterinario, aunque sí tenemos el aseo de mascotas. Ahora, lo que te puedo cruzar es un poquito de información, ¿verdad? De nuestro estudio, tribus modernas e inclusive un análisis que nosotros hicimos en 2019, cuando iba a entrar en vigencia o cuando recién había entrado en vigencia el IVA, ¿verdad? Que le llamamos el tico posiva. Y era algo interesante, ¿verdad? Que podríamos traslaparlo acá. Y era que nosotros preferíamos hacia 2019 sacrificar algunos de nuestros gastos, por ejemplo, inclusive nuestros servicios médicos, para llevar a las mascotas. Eso era muy curioso, ¿verdad? Entonces, eso te lo estoy traslapando, ¿verdad? A otros estudios donde yo sacrificaba en otros rubros, como les decía, accionaba sobre el gasto y seguía invirtiendo en mis mascotas, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que yo te puedo dar. Seguía siendo vigente hacia hace algunos estudios que nosotros realizamos, inclusive en tribus modernas, la importancia de las mascotas y el gasto en las mascotas era muy relevante. Ahora, lo que yo podría brindarte como para contextualizar un poco es justamente este rubro solamente de aseo de mascotas que fue el que incluimos por acá. Sí les voy a hablar con transparencia. Tratamos de incluir la mayor categoría, las mayores categorías posibles, ¿verdad? Entonces, de pronto tal vez no calzan en específico o al 100% con las categorías que ustedes me están solicitando, pero yo lo que les puedo brindar, o como les decía, solicitar a lo interno, si les puedo brindar, es el dato que más se acerca. Perfecto, Karina. Tengo aquí, dice, vamos a ver, ¿cómo es el comportamiento? Doña Ana Castillo nos consulta, ¿cómo es el comportamiento del consumidor mutante en cuanto al entretenimiento? ¿Han aumentado el consumo en programas de televisión abierta o en plataformas? Sí, nosotros, de nuevo, en esta presentación yo no lo incluyo, pero sí se hizo todo un análisis del streaming, ¿verdad? Y evidentemente aquí puedo dar dos respuestas. Pues sabemos que el streaming se vino hacia arriba y tengo los porcentajes por varias de las plataformas en el estudio privado. Lo que les puedo decir o cosas que identificamos, ¿verdad? Y también con información cruzada es que, pues evidentemente el consumo de, pues, televisión abierta, si queremos verlo de esa manera, ¿verdad?
aumentó como a inicios, mediados de la pandemia, ¿verdad? Porque queríamos estar informados justamente de los nuevos casos, de cuáles eran las medidas, ¿verdad? Cruzado con información de otros estudios, ¿verdad? Lo que vimos es que ese comportamiento ha ido disminuyendo y si nosotros lo podemos analizar, creo que a muchos nos ha ocurrido. Yo también, cuando fueron inicios mediados de la pandemia, estaba muy pendiente de el reporte de los nuevos casos y de las medidas todos los días. Luego este comportamiento lo fuimos disminuyendo, entonces en términos de televisión abierta, eso es lo que les puedo decir, inició con un pico, ha ido disminuyendo. En términos de streaming, eso sí se mantiene y yo, aunque no lo traigo acá, sí lo tenemos en nuestro estudio por los diferentes, por Netflix, que YouTube, que también las diferentes plataformas justamente para poder tener esa sesión, este tipo de sesiones, todo eso sí lo tenemos, sí se evaluó. Y sí incrementó además como para poderte responder de alguna manera a tu consulta. Perfecto, nos dice Daniel de Total Lubricantes, ¿en qué categoría se pueden incluir los lubricantes de motor? ¿En qué categoría podríamos acercarnos? Con sinceridad, te diría que en este momento no lo identifico, ¿verdad? ¿A qué se podría acercar? Sí, en estas categorías que tengo por acá, me parece que no nos podemos acercar tanto. De todas formas, permitime validarlo de nuevo, revisar, y si hay alguna que yo considero a nivel interno, algún compañero también me indica que consideran que hay alguna categoría que se acerque más, con mucho gusto te respondo. Te diría que en este momento, con transparencia, yo no me acerco mucho a eso. Te podría hablar un tema de pronto de transporte, ¿verdad? Y decirte, bueno, ha aumentado, ha disminuido, y si en esa información cruzada vos te puede servir de alguna manera como para identificar el segmento con mayor potencial, ¿verdad? Para vender lubricantes. Esa es la información cruzada que yo te podría decir en este momento o qué análisis podríamos hacer. Pero en específico, la venta de lubricantes, te diría que en este momento tal cual no te podría ofrecer algo. Voy a validarlo y esto es lo más cercano por información cruzada como para ir determinando un poquito tu segmento o irlo revalidando si fuera necesario. Eso es lo que te puedo responder con todo gusto. Perfecto. Dice Anónimo, ¿cómo se ve afectado el sector construcción? El sector construcción, pues, a ver, yo aquí lo que te puedo es cruzar con un poquito de información y otra vez validar, ¿verdad? En otros estudios y también por un tema ahí un poquito de research, pues ha sido uno de los sectores más afectados, ¿verdad? No tengo el porcentaje en este sentido, pero sí lo hemos ido identificando. Tengo en información de tribus modernas, que aquí no lo tengo tan fresco, pues cuáles eran los diferentes esquemas o formatos en los que se estaban adquiriendo más viviendas, ¿verdad? Que evidentemente sabíamos que era el término vertical, que cuál es el porcentaje, si es más alquilado o comprado. Esa información yo te la puedo brindar, no la tengo tan fresca, pero podría cruzarla contra algunos datos de nuestro estudio anterior de 2019, tribus modernas, ¿verdad? Aquí no lo veo, lo que te podría es de pronto, como te digo, ver si con información cruzada te podría dar algún dato interesante a partir de tribus modernas. Otra vez, como estos sí son estudios de paga, yo tendría que validar la consulta de manera individual, que los invito a que lo hagan, y si puedo darles algún dato con mucho gusto. Perfecto. Nos pregunta Cecilia Espinosa, ¿cómo está el servicio de capacitaciones en temas especializados que aportan al crecimiento profesional, no universitarios? Ok, perfecto. Tal vez ahí yo crucé la información contra universitarios. Si bien acá, otra vez por temas de tiempo, por temas de que no entran en el informe de paga, no tengo una diapositiva como tal, sí tenemos toda una sección de capacitaciones, ¿verdad? Donde evidentemente sabemos que eso incrementó. ¿Por qué? Porque nosotros como centroamericanos teníamos un poquito más de tiempo, estábamos
en nuestras casas, ¿verdad? Y como estamos en nuestras casas, entonces destinamos más tiempo a esas capacitaciones y eso es una de las actividades que incrementó en estos tiempos. Yo inclusive, o más bien Consumidor Mutante inclusive brinda cuáles son los diferentes temas de mayor interés. Otra vez, hoy no lo tengo y me disculpan ahí cada uno de ustedes porque sé que quieren que personalicemos a sus categorías. Hoy no lo tengo por un tema, como les digo, de tiempo, de que esto no pertenece a este informe, pero sí es información que está. Ahorita no la tengo tan fresca, lo que te puedo decir es que sé que incrementó y que nosotros inclusive ahondamos en las temáticas, entonces es algo en lo que de pronto sí te podríamos ayudar. Otra vez no lo traigo hoy por acá, pero sí está como parte del estudio Consumidor Mutante. Perfecto, tengo de Roberto Méndez, dice, las empresas y los consumidores deberían de pensar que este tipo de situaciones, por ejemplo, como la pandemia, ¿verdad? Y crisis económicas que se están dando, se pueden presentar con más frecuencia a futuro. Pues, a ver, con Consumidor Mutante no podríamos hacer una proyección en específico de que se van a presentar a futuro. ¿Qué les puedo responder yo con respecto al background y entendiendo lo que hemos visto? Lo que sí les puedo decir es que la situación sí se ha ido agravando, ¿verdad? Y por eso es que hacíamos el antecedente, ¿verdad? O sea, teníamos desde 2018, y para que ustedes lo vean en contexto, o sea, en 2018 no teníamos IVA, ¿verdad? Desde 2018, antes de IVA, ya habían casi 3 de cada 10 que tenían alguna deuda, ¿verdad? Entonces, si lo vamos viendo en términos de años, luego llegamos a 2019 a tribus modernas, ¿verdad? Y ese es el estudio que hicimos a nivel nacional. Estos dos estudios que les estoy hablando es a nivel nacional, donde en tribus modernas ya había entrado en vigencia IVA. Entonces, ahí, ¿qué antecedentes les mencionamos? Bueno, y evidentemente que ya estábamos accionando más sobre nuestro gasto que sobre nuestro ingreso, ¿verdad? Venía agravándose la situación. ¿Qué más vimos ahí? Bueno, no solo que estaba accionando más sobre mi gasto y sobre mi ingreso, sino que yo les consultaba a los costarricenses, hey, ¿usted tiene un ahorro? Y el costarricense me decía, sí, yo ahorro, pero yo le preguntaba, ¿y para cuánto le dura ese ahorro? Ah, no, para un mes o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos agravando. Ahora bien, llegamos a 2020, evidentemente entra la pandemia, ya veníamos arrastrando afectaciones económicas, masiva, todavía se agravó más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir? ¿Puedo ir hacia una proyección? No, en este momento no me podría atrever a hacer esa proyección porque no estaría basado en un estudio, que es lo que nosotros hacemos, o en un análisis de diferentes fuentes secundarias, ¿verdad? Yo lo que les puedo decir, evidentemente, en el pasado se ha venido agravando y hoy lo que yo les puedo decir, si queremos proyectar un poquito, es la situación económica y laboral, esa afectación que tuvimos y que se nos mencionaba a finales de año, no es algo que se va a poder solucionar tan fácilmente, ¿verdad? O sea, no es algo en lo que yo mágicamente puedo solucionar mi afectación económica. Voy de manera progresiva, ¿verdad? Entonces, lo que les puedo decir es que esta afectación sí se va a mantener y que no la vamos a resolver tan rápidamente como quisiéramos, ¿verdad? Esa es la respuesta que yo te puedo dar, viendo que tenemos un background desde hace algunos años de afectación económica, que evidentemente la pandemia agravó y que lo que yo te puedo decir es que a futuro, pues vamos a ir, si Dios lo permite, resolviendo, pero esto va a ser paulatinamente porque hay cosas económicas, esa afectación que no podemos resolver tan fácilmente, ¿verdad? Ahora, a mí no me gusta nunca cerrar estas respuestas con estamos color de hormiga, ¿verdad? O sea, lo que yo les digo es, la razón de un estudio como Consumidor Mutante es entendamos el entorno, entendamos que no vamos a poder resolver tan fácilmente, pero que sí tenemos estrategias para irlo afrontando y para ir entendiendo a este consumidor que está en constante mutación, en constante cambio, para ver por dónde logro posicionarme
e ir captando mayor mercado o recuperando ese mercado que por alguna u otra razón de pronto tuvo que dejar de comprarme durante el 2020, ¿verdad? Y de pronto a inicios de este año. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Sí. Ya estamos por ahora con las consultas todas resueltas. Si gusta puede continuar con la presentación. Perfecto. Te agradezco mucho. Estamos todavía con tiempo. ¿Cómo vamos para saber cuánto tengo que agilizar con lo que nos queda? Tenemos unos 10 minutos. Ok, entonces vamos a correr un poquito. Entonces, en términos de las compras a domicilio y de los medios para hacer el pedido o para cerrar la compra, es importante que los entendamos. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con mi estrategia, por dónde comercializo y cuáles son los medios de los que más me tengo que apoyar o que tengo que fortalecer. Entonces, bueno, básicamente tenemos un 40%, como ya lo vimos, que estaba comprando a domicilio. ¿Cuál es la frecuencia en que lo estaba haciendo? Había un 51%, o sea, la mitad de los centroamericanos estaba comprando a domicilio cada 1 o 2 semanas. Esto no es una sorpresa, pero siempre es importante validarlo. Las categorías donde se estaba comprando más eran en restaurantes, luego medicamentos y finalmente carnes, frutas y verduras. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si estamos en alguno de estos sectores, tengo un 27% que está comprando por ahí y sí es importante entonces que yo me vaya moviendo, si no estoy, a esos canales online. Además, ¿qué otros productos están comprando online? Abarrotes, panadería, ropas y accesorios y artículos de belleza. Que aquí no tengo los porcentajes, básicamente fui en orden con respecto a las categorías donde se está comprando a domicilio. Ahora bien, esto es muy importante. ¿Dónde finalmente yo cierro esa compra, verdad? O sea, donde yo formalizo mi compra a domicilio. Y esto es importante porque identificábamos que había un 45% que finalmente cerraba la compra. O sea, decía, yo lo voy a hacer, voy a adquirir ese producto por llamada telefónica. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Sí, me llama la atención que sea por llamada telefónica, pero lo primero importante es que no quiere decir que porque yo cierre la venta de manera telefónica no haya pasado por otros canales. O sea, no quiere decir que las redes sociales, que el sitio web pierden importancia, porque puede ser que en ese journey del cliente, o sea, ese camino hacia tomar la decisión de compra, no haya pasado por otros medios, pero sí toma importancia la llamada porque ahí es donde se cerró la venta y eso también puede tener que ver con querer tener alguna interacción en el proceso de compra. ¿Cuál es el otro tema importante? Bueno, que para efectos nuestros, para efectos de Costa Rica, las delivery apps y las apps del negocio y esas redes sociales sí tomaban mucho peso. O sea, para nosotros es muy importante con respecto a otros países de la región ese contacto o esa compra online, ¿verdad? Entonces es para que no lo perdamos de vista, aunque también tengo que tener clara que la llamada telefónica tiene cierta importancia. Vamos a ver rápidamente las conclusiones de esta sección. Lo primero es comprender para innovar acertadamente, ¿verdad? Y quisiera aquí retomar, porque sé que quedaron algunas dudas con respecto a las categorías, ¿verdad? Pero ¿por qué quiero retomar o por qué quiero mencionar lo que voy a decir? Esto que vimos hoy es indistinto de la categoría en la que ustedes estén, ¿verdad? O sea, ese comprender a este consumidor y lo que hemos venido haciendo hoy está por encima si queremos verlo de esas categorías, ¿verdad? O aplica para todas. El consumidor está cambiando y está cambiando, mutando para todas las categorías, ¿verdad? Y las diferentes características o las diferentes formas de llegarle, como al que yo quiero marcas más económicas, como que quiero comprar lo esencial, eso aplica para todas las categorías y eso es parte de lo que yo tengo que comprender acertadamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para innovar y para generar estrategias. ¿Qué otras cosas hay por acá? Yo creo que es innegable y todos lo sabemos, pero nunca está de más validarlo. Hay una oportunidad importantísima en el e-commerce. Sé que muchos de los micro, pequeños y medianos empresarios ya han tomado este camino. Si no lo tenían, ingresaron a este. Si lo tenían, lo fortalecieron. Para aquellos que todavía no lo han hecho, es una invitación, es
más que una invitación, es una obligación hoy que lo tengan. ¿Qué otras cosas son importantes para aquellos que ya los tienen? Es importantísimo que lo enfoquemos y que tratemos de educar también a las diferentes generaciones, ¿verdad? O sea, no para todos es tan fácil comprar de manera online, ¿verdad? Entonces, evidentemente tengo que educarlo, tengo que ir viendo cómo le explico a esos diferentes segmentos, ¿verdad? Para cuidarlos, para que puedan acceder de este canal de compra, pero sin que les resulte muy complejo. ¿Por qué? Porque abro un paréntesis aquí, una de las cosas que nosotros identificábamos es que se había digitalizado la familia, pero no necesariamente cada uno de los consumidores. Y se los pongo más claro. Se había digitalizado la familia porque en mi casa, por ejemplo, cuando pedimos comida por alguna plataforma, si es para mi papá o para mi mamá, lo hace o mi hermana o yo, ¿verdad? Se digitalizó la familia, pero no necesariamente cada uno de los miembros. Entonces ahí tenemos oportunidades de formar, de educar a los diferentes públicos objetivos. Y lo otro es, con respecto a lo que vimos de la llamada, es muy importante también que haya un soporte humano, ¿verdad? Que seguimos queriendo esa calidez. Y eso es lo último que vamos a cerrar en este tema. El recurso humano sigue siendo primordial, o sea, yo quiero seguir teniendo ese contacto porque evidentemente el distanciamiento que tuvimos nos hizo querer tener más esa relación. Entonces, ese calorcito, ese que me responda una persona sigue siendo muy relevante y sigue siendo una estrategia súper valiosa. Entonces, micro, pequeñas y medianas empresas, el que ustedes puedan tener ese contacto personalizado sigue siendo y es hoy más que nunca súper relevante. Voy a repasar rápidamente este último tema que es pequeñito para ver si nos da tiempo de alguna otra consulta. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro y del consumo en el futuro cercano? Bueno, aquí vamos a cerrar entendiendo ya totalmente a este consumidor. ¿Cómo está el consumidor en términos de afectación? Ya vimos la laboral, ya vimos la económica y para terminar de cerrar, evidentemente por eso que vimos, hay una afectación emocional muy alta. Tenemos un 40% de los centroamericanos que dicen que están algo afectados emocionalmente y hay un 31% que dicen que fueron muy afectados. Esto inclusive incrementa para nuestro país. En Costa Rica estamos más afectados emocionalmente. Ahora, ¿qué cosas hay por acá interesantes? Bueno, di que también tuvimos una afectación en la rutina, ¿verdad? Eso lo sabemos, nos cambió ese día a día, casi un 50% tuvo una afectación muy alta de la rutina. ¿Y qué pasa acá? Bueno, di que curiosamente estamos afectados de manera emocional, pero no hemos visitado, un 80% prácticamente no ha visitado ni a un médico ni a un psicólogo, ¿verdad? Claro, puede ser por un tema de factor económico, pero bueno, y también para este sector que puede apoyar emocionalmente es busquémosle el camino porque sí lo estamos necesitando, ¿verdad? Ahora, nada más para terminar de cerrar, ¿qué áreas están causando ansiedad en los centroamericanos? Pues evidentemente la economía en primer lugar, la actual y futura, luego la situación laboral igual actual y futura, y dejamos la salud en cuarto lugar. Ahora, no es porque no nos preocupe, ¿verdad? Aunque aquí no lo vamos a ver, a nivel futuro nos preocupa primero todos los términos en gastos de salud y nos preocupa todos los gastos en términos de alimentación, o sea, lo que es más esencial para nosotros, ¿verdad? Pero para poder cubrir esos gastos futuros, pues evidentemente las áreas que más ansiedad están ocasionando es la económica, porque si no, no puedo resolver esos otros rubros. Ahora, esos son los dos principales rubros, o sea, las dos principales categorías donde hay preocupación futura para poder cubrir esos gastos, pero ahí también tenemos mayor detalle. Para cerrar con este tema y cerrar con las acciones que ustedes pueden tomar, bueno, lo primero es que producto de todo lo que hemos visto, evidentemente la ansiedad caracteriza al nuevo consumidor, ¿verdad? O sea, estamos ansiosos, estamos preocupados y ¿qué es lo importante para ustedes? No hablarles desde el miedo, o sea, lo que el consumidor centroamericano, el consumidor costarricense desean es deme un poquito de tranquilidad, hábleme de que me va a apoyar, hábleme de juntos podemos, ¿verdad? Creo que ha sido uno de los hashtags más famosos en este tiempo, es eso.
hablemos de generarnos mayor tranquilidad entre nosotros, hablemos de solidaridad, de apoyarnos. Van a haber cambios que llegaron para quedarse. ¿Y qué cambio les diría yo que es uno de los principales, verdad? Bueno, esos espacios que queremos de seguir compartiendo en familia, porque este es uno de los cambios que llegó para quedarse y para mí es súper relevante. Bueno, porque a medida que yo también me comunique y le hable de lo rico que ha sido compartir en familia, lo rico que ha sido que por lo menos tu familia te pueda abrazar, esos espacios de ocio que hemos tenido, pues yo me voy a sentir identificado, o sea, comunicación, el hablarles, generar publicidad y comunicación donde yo hable de esos espacios, de esa calidez, de las cosas bonitas, pese al dolor que hemos pasado por la pandemia, eso a mí me va a generar esa empatía también. Ahora, ¿qué otros cambios? Bueno, siguen habiendo oportunidades, pues evidentemente en términos de tecnología, ¿verdad? En diferentes apps, en diferentes plataformas de e-commerce, ¿verdad? ¿Qué otras cosas en esos espacios de ocio, pero espacios de ocio dentro de la casa? ¿Cómo puedo descansar en mi hogar? Los términos de sigo queriendo cocinar en casa, entonces para los que tienen productos para cocinar en casa, productos de consumo masivo, pueden promoverlo de esa manera, ¿verdad? Es, hey, sigue cocinando en casa porque es algo que sigue gustando y que quieren que permanezca. Y finalmente, para cerrar, ¿qué está pidiendo el consumidor mutante o qué grita? Que identificamos a partir de este estudio, está buscando compras inteligentes, ¿verdad? Y sí, sabemos que viene buscando compras inteligentes desde hace muchos años, ¿verdad? O sea, desde que vemos toda esta afectación económica que se ha venido dando, pero hoy más que nunca, disculpen, un poquito de alergia, pero hoy más que nunca, producto motivado por este impacto económico, ¿qué es lo que quiere? Tomar las mejores decisiones y aquí tiene que ver con marcas más económicas, o sea, productos más accesibles y que consideren que son básicos esenciales para ellos. Eso ya lo vimos, pero sí, tendremos que caer y digamos, entre comillas, en el juego de los precios. Bueno, yo no diría caer en el juego, ¿verdad? Sino tenemos que meternos a esa línea, eso que nos está exigiendo el cliente, generando estrategias, pues evidentemente lo más aceptable para nosotros, dándole valor económico al cliente y también mostrando esos valores diferenciadores que yo como marca, como producto, como empresa ofrezco, diciéndole por qué soy esencial. Ahora, ¿con qué quiero cerrar? Bueno, ¿qué hace de la marca, del producto, del servicio de cada uno que sea una compra inteligente? ¿Y por qué lo cierro acá? Porque, bueno, a partir de ahí es que ustedes van a poder generar aún más estrategias para captar a ese consumidor mutante, a ese nuevo consumidor. Cerraría yo con que estamos en un panorama complejo. Sí, un panorama complejo, pero con posibilidades, con oportunidades de accionar, ¿verdad? Y de accionar justamente en esa línea de solidarizarnos, de decir le estoy apoyando al consumidor, de empatizarnos y a medida que hagamos eso, pues el consumidor se va a acercar más a nosotros y vamos a poder aumentar un poco más esa lealtad del consumidor, del comprador hacia nosotros. Eso sería, Vivi, no sé si hay alguna consulta, por acá yo les dejo mi contacto con mucho gusto y pues quedo abierta si aún tenemos tiempo de cubrir alguna otra preguntita. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Sí. Daniel de Total Lubricante nos dice, ¿qué análisis tienen en relación al uso del vehículo? ¿Se usa más o se usa menos? Con eso podría tal vez medir internamente la relación con los lubricantes. Claro, con mucho gusto. Mira, nosotros lo que podríamos ofrecerte, ya ahí sí tendríamos que sentarnos a conversar, ¿verdad? Es un cruce de información, como te decía, con lo que tenemos por acá, ¿verdad? Del término de uso de vehículos, o más bien del aumento o disminución en términos de los diferentes transportes, y además contra la información que tenemos de tribus modernas, que ahí ahondamos aún más en términos de uso de transporte, ¿verdad? Inclusive, pues podría ver a qué otras fuentes podríamos recurrir, porque nosotros tenemos diferentes fuentes y diferentes estudios.
pero yo aquí en este momento no te podría dar esos datos, ahí sí tendríamos, como te digo, sentarnos a conversar y yo contarte un poquito más qué te podemos ofrecer y cuál sería el alcance, pues si a vos te interesa, con mucho gusto. Perfecto, también nos dice Anónimo, ¿cómo se movió el comercio de servicios y a futuro qué se puede esperar en el caso de los que brindamos un servicio de cobros? Pues yo lo que les puedo hablar es del término de servicios a nivel general, ¿verdad? Como yo les decía, nosotros clasificábamos en 3 grandes grupos y lo que tenía que ver más con servicios, ¿verdad? Era a lo que yo le daba menor prioridad, ¿verdad? O sea, iba enfocando en términos de hogar, luego consumo masivo, aunque había una afectación importante, y luego dejaba servicios en el último bloque, ¿verdad? Ahora bien, lo que te preguntaría es, ¿cobros de qué, verdad? Para poder entender un poquito más si hay algo con respecto a lo que conversamos, ¿verdad? Donde yo te diría, bueno, hay mayor oportunidad dependiendo de cobro de qué. Si es un cobro online, pues tenés muchísima oportunidad, ¿verdad? Porque aunque aquí no estamos ahondando al 100%, yo sí, o sea, sí identificamos que esos pagos online incrementaron, aunque se sigue utilizando en un porcentaje muy alto el efectivo, ¿verdad? Pues evidentemente el pago online aumentó. Entonces, lo que te diría es, más bien ahí es cobros de qué, y a medida de eso, pues podríamos hacer un poquito más de análisis con respecto a la información y los resultados que obtuvimos del estudio. Muchísimas gracias, Karina. Vamos a ver, tengo por acá. Estas serían las consultas que tenemos hasta el momento. Le agradecemos muchísimo, Karina, la participación del día de hoy. Y pues muchas gracias de verdad por darnos estas herramientas, darnos este estudio tan importante para todas las pymes, ¿verdad? Muchísimas gracias a usted por traernos esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias a vos, Vivi, a doña Daisy, a Lince en general, a INSPymes, de verdad que a nosotros pues nos encantan estos espacios. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, ¿verdad? Sé que en algunos casos pues a veces queremos un poquito más de detalle por categoría, pero otra vez lo que quiero cerrar aquí es que esta información, sin importar, la categoría es valiosa, sin importar estas estrategias que les dimos hoy, son caminos que ustedes pueden seguir para poder afrontar y llegarle al consumidor centroamericano, a este consumidor que está en constante cambio. Entonces, realmente espero que les haya sido de mucho valor, y si hay algo más en que yo les pueda ayudar, alguna otra consulta, pues tienen mi contacto y quedo a la orden. Gracias a todos por este espacio.